Mírate de frente en el espejo. Ahora baja la vista hacia tus caderas. Si la anchura de tus hombros y la anchura de tus caderas son iguales, o peor, si tus caderas son más anchas que tus hombros, eso tiene un nombre. Se llama silueta de botella. Ancha abajo, estrecha arriba. Y no es tu genética. Es que llevas meses entrenando hombros en la dirección equivocada. Meses de press militar, el hombro destruido al final de cada sesión y la silueta exactamente igual que el primer día. Pero así lo haría Arnold. En este vídeo vas a recibir 5 errores que están destruyendo tus hombros, 3 ejercicios, el orden exacto, las series, las repeticiones y el método de intensidad que Arnold aplicó cuando sus propios hombros se negaban a crecer, para que lo apliques en tu próximo entrenamiento. Al final tendrás el protocolo completo. Y Arnold lo descubrió de la peor manera posible. En 1968, en una competición de Mr. Universe celebrada en Londres, ocurrió algo que nadie esperaba. Arnold Schwarzenegger, el hombre que ya empezaba a ser considerado el mejor físico de la generación, perdió. No perdió ante alguien más grande, no perdió ante alguien más musculoso. Perdió ante Frank Zane, un hombre que pesaba 20 kilos menos que él. 20 kilos menos. Y ganó. Eso fue un golpe que Arnold no olvidó en décadas, porque él había hecho lo que cualquier culturista haría: cargar más peso, comer más, crecer más. Estaba más grande que Zane en prácticamente cada medida, y los jueces premiaron a Zane. No por ser más grande, sino por ser más proporcional, por tener una geometría visual que Arnold, con toda su masa, no tenía en ese momento. Los hombros de Zane eran más anchos en relación con su cintura. El contraste era más pronunciado. La V era más V. Descubrir que llevaba tiempo entrenando en la dirección equivocada fue una revelación incómoda. Exactamente como la que tú vas a tener en los próximos minutos. Esa derrota cambió su filosofía para siempre. A partir de ese momento, Arnold no solo entrenó para ser más grande, entrenó para ser más geométrico, para construir el contraste visual exacto que hace que un cuerpo parezca esculpido. Y el primer músculo que atacó con esa nueva mentalidad fue el que define la anchura de la silueta por encima de todo, el deltoides lateral. Y la técnica que desarrolló para hacerlo la observaban sus compañeros en el Gold's Gym de Venice Beach, con una mezcla de admiración y algo parecido al horror. Mientras los demás descansaban entre series, Arnold recorría el estante completo de mancuernas de mayor a menor sin soltar el peso, sin descansar. Empezaba con el máximo que podía mover con técnica correcta, llevaba el músculo al fallo absoluto, y en lugar de parar, bajaba inmediatamente al par siguiente, más ligero. Y seguía, hasta que llegaba a las mancuernas más pequeñas del estante. El ruido metálico de las mancuernas chocando entre sí. El silencio de los demás mirando. El músculo ardiendo sin ningún lugar donde escapar. Lo que hoy llamamos drop set no es una invención moderna de YouTube. Es la técnica que Arnold usaba cuando sus hombros se negaban a crecer. Pero antes de darte ese protocolo completo, necesito destruir una mentira que probablemente llevas años creyendo, y que es la razón principal por la que tus hombros no crecen. Durante décadas el press militar ha sido presentado como el rey indiscutible del entrenamiento de hombros. La lógica parece irrefutable. Si quieres hombros grandes, necesitas levantar peso sobre tu cabeza. Más peso en press, más hombros. Si tus hombros no crecen, es porque no estás levantando suficiente. Esa lógica tiene un problema, y el problema no es de opinión, es de anatomía. Cuando realizas un press militar, el movimiento de empuje vertical activa principalmente el deltoides anterior, el frente del hombro, ese músculo que está justo aquí, apuntando hacia adelante cuando estás de pie con los brazos caídos,
Y eso sería perfecto si el deltoides anterior fuera el responsable de la anchura visual de los hombros. Pero no lo es. La anchura que todos buscan, el contraste entre hombros anchos y cintura estrecha, la forma en V que convierte una silueta normal en una silueta de percha, viene del deltoides lateral, el músculo que está en el costado del hombro, el que empuja los brazos hacia afuera, el que cuando está desarrollado hace que el torso parezca mucho más ancho de lo que es. Y aquí está el problema real. Los estudios de electromiografía son contundentes. Cuando haces press militar, el deltoides anterior trabaja a plena potencia. El deltoides lateral trabaja a menos de la mitad. Y el deltoides posterior, la parte trasera del hombro, prácticamente no aparece en el gráfico. Es el fantasma de la sesión. En otras palabras, el ejercicio que la mayoría usa como principal para hombros apenas trabaja los 2/3 del músculo responsables de la anchura visual que estás buscando. Llevas meses poniendo toda tu energía en la dirección equivocada. Y hay algo más. Algo que empeora el problema. La mayoría de personas que entrenan en el gym ya hacen press de banca varias veces a la semana. El press de banca activa el deltoides anterior de forma intensa. Eso significa que tu deltoides anterior ya está recibiendo estímulo de entrenamiento antes de que pongas un solo pie en la zona de hombros. Cuando luego añades el press militar como ejercicio principal de hombros, estás acumulando más trabajo en un músculo que ya está trabajando y dejando completamente sin estímulo los dos que crean la anchura. El resultado visible de años de press militar como prioridad no es el hombro grande y redondeado que todos persiguen. Es un hombro que sobresale hacia adelante, que empuja el pecho hacia adentro, que da la apariencia de un torso más estrecho, no más ancho. Exactamente lo contrario de lo que buscas. Arnold lo entendió después de perder ante Zane. Llevaba años priorizando el press, y el press le había construido exactamente el hombro equivocado, hacia adelante, no hacia afuera. Cambiar eso fue lo primero que hizo cuando decidió construir el físico que luego ganaría 7 Mr. Olympia. Estás empujando en la dirección equivocada, literalmente. Ahora que sabes qué está fallando, vamos con los 5 errores concretos que explican por qué tus hombros no crecen, y el ajuste exacto para cada uno. El error número 3 es el que casi nadie menciona, y probablemente es el que más te está frenando. Error número 1. Estás priorizando el press sobre las elevaciones laterales. La mayoría de personas dedica el 60 o el 70% de su volumen de hombros a movimientos de press. Press militar, press con mancuernas, press en máquina. Y si hace elevaciones laterales las deja para el final, cuando ya no tiene energía ni para sostener las mancuernas correctamente. La consecuencia es exactamente lo que ya describimos. El deltoides anterior crece de forma desproporcionada. El hombro cae hacia adelante, no hacia afuera. Y la anchura que buscas no aparece porque el músculo que la crea no está recibiendo suficiente estímulo. La corrección es invertir la proporción. Empezar el entrenamiento con elevaciones laterales, cuando el músculo está fresco. El press puede ir al final o eliminarse completamente. El número mínimo que funciona. 3 series de elevaciones laterales por cada serie de press. Error número 2. Estás usando demasiado peso en las elevaciones laterales. Y mira, esto no es una crítica. El instinto de subir de peso es exactamente lo correcto en sentadilla, en peso muerto, en press de banca. El problema es que en elevaciones laterales la ecuación es diferente. El balanceo de cadera, el impulso, las mancuernas que suben medio lanzadas, sin control, el trapecio que tira de todo porque el deltoides lateral no puede solo con el peso que elegiste. Técnicamente es press banca para el ego, pero de pie y con las manos en los lados. La prueba más fácil. Al día siguiente,
¿Sientes el trapecio dolorido pero no el costado del hombro? Si la respuesta es sí, el peso era demasiado. La corrección duele al ego, pero funciona. Si ahora usas 15 kilos, prueba con 8. Movimiento completo, brazo casi recto, bajada controlada de 2 o 3 segundos agonizantes. La señal de que el peso es correcto no es el número en la mancuerna, es la quemazón específica en el costado del hombro. Error número 3. No estás entrenando el deltoides posterior. Y esto es lo que nadie te dice. De todo lo que vas a escuchar hoy, esto es probablemente lo que más va a cambiar tu resultado. Porque la gran mayoría de personas en el gym ni siquiera sabe que el deltoides posterior necesita trabajo directo. En el mejor de los casos confían en que los remos y los jalones lo trabajan de forma indirecta. Y técnicamente es verdad que lo trabajan. Pero no lo suficiente para hipertrofia real. Las consecuencias van más allá de perder masa en la parte trasera del hombro. Un deltoides posterior sin desarrollo cambia la postura entera. Los hombros caen hacia adelante. El pecho se cierra. La silueta de espalda queda plana aunque tengas el dorsal bien desarrollado. Y es también el desequilibrio muscular responsable de la mayoría de lesiones de hombro en el gym. No estás solo perdiendo estética. Estás aumentando el riesgo de lesión con cada sesión. La corrección es añadir face pulls o pájaros en posición inclinada al inicio o al final de cada sesión de hombros. Movimiento controlado con contracción máxima en el punto final. Una pausa de 1 segundo y bajada controlada. El objetivo es desarrollar el hombro en las 3 dimensiones: frente, lateral y posterior. Arnold construyó los hombros que ganaron 7 Olympia con esa filosofía tridimensional, no con press tras press. Error número 4. Estás usando un rango de movimiento incompleto en las elevaciones laterales. Si haces elevaciones laterales con regularidad, ya estás un paso adelante que la mayoría. Pero observa cómo las haces. La mayoría sube las mancuernas hasta la altura del hombro y baja rápido para volver a subir. El punto inferior del movimiento dura milésimas de segundo. El músculo recibe estímulo solo en la mitad superior del recorrido. El problema es que la fase de estiramiento, el punto más bajo de la bajada donde el deltoides lateral está completamente estirado, es donde el músculo está bajo mayor tensión. Y si esa fase dura 0 segundos, el estímulo que recibe es mínimo. La corrección: bajar la mancuerna hasta casi tocar la cadera, no quedarse a medio recorrido. Con el deltoides lateral bajo tensión máxima de estiramiento, subir hasta la horizontal del hombro es suficiente. No hace falta llegar más arriba, donde el trapecio empieza a dominar el movimiento. Error número 5. No estás aplicando métodos de intensidad específicos para hombros. Semana tras semana, el mismo peso, las mismas series de 12 repeticiones, el mismo estímulo. El cuerpo es una máquina de adaptación. Aprende a gestionar ese estímulo de forma eficiente, y cuando lo gestiona de forma eficiente, deja de responder con crecimiento. Estás entrenando para mantener lo que tienes, no para construir algo nuevo. Los hombros responden especialmente bien a técnicas de alta intensidad con pesos moderados. Necesitan ser sorprendidos. Necesitan no poder escapar del estímulo, y eso nos lleva directamente al protocolo. 5 errores, 5 correcciones. Pero de nada sirve saber los errores si no tienes un protocolo completo que los resuelva todos a la vez. Esto es exactamente lo que Arnold desarrolló en el Gold's Gym de Venice Beach, adaptado a lo que la ciencia del entrenamiento ha confirmado desde entonces. Protocolo: 3 ejercicios. Ejercicio 1. Elevaciones laterales. Primero, siempre primero. 4 series de 12 a 15 repeticiones. Peso moderado, el que permita el movimiento completo con bajada controlada de 2 a 3 segundos. Codos ligeramente doblados.
Subir hasta la horizontal del hombro, bajar hasta casi la cadera sin dejar que el movimiento se convierta en un péndulo. La última serie es diferente. En la última serie se aplica la técnica que Arnold popularizó en el Gold's Gym, el drop set. Cuando llegues al fallo con el peso normal, sin soltar las mancuernas, sin descansar, baja al peso inmediatamente inferior y sigue hasta el siguiente fallo. Baja un nivel más. 3 pesos, una serie continua, sin descanso entre ellos. El deltoides lateral no tiene dónde escapar. Cada fibra disponible entra en juego. Eso es el Running the Rack adaptado. Ejercicio 2. Face pulls o pájaros deltoides posterior. Segundo, 3 series de 15 a 20 repeticiones. El objetivo aquí no es el peso, es la contracción. Al llegar al punto final del movimiento, una pausa de un segundo con el músculo completamente contraído. Ese segundo vale más que 10 repeticiones rápidas. ¿Por qué en segundo lugar y no al final? El deltoides posterior se fatiga rápido. Si se coloca al final de la sesión, cuando el cuerpo ya está agotado, siempre se hace con menos calidad y menos estímulo real. En segundo lugar, garantiza que recibe trabajo de verdad. Ejercicio 3. Press de hombros. Al final. Opcional. 2 o 3 series de 8 a 12 repeticiones. Solo si tienes energía. Y aquí viene algo que va en contra de todo lo que probablemente te han dicho. Si ya entrenas press de banca regularmente, este ejercicio puede eliminarse completamente. El deltoides anterior ya ha recibido estímulo indirecto de los 2 ejercicios anteriores y recibe trabajo intenso en cada sesión de pecho. Añadir press militar encima de eso es, en la mayoría de casos, más del problema, no parte de la solución. Frecuencia y progresión. 2 veces por semana con al menos 48 horas de separación entre sesiones. Cada 2 semanas, medio kilo más o una repetición más en las elevaciones laterales. La progresión en este ejercicio es lenta. Eso es normal. 1 kilo al mes en elevaciones laterales es un resultado excelente. No lo compares con la progresión en sentadilla o en peso muerto. La señal de que está funcionando. A partir de la semana 3 o 4, el deltoides lateral debería sentirse activado durante las elevaciones, incluso con pesos que antes usabas sin sentir nada. Si sigues sintiendo solo el trapecio, el peso todavía es demasiado. Bájalo más. ¿Tú priorizas el press o las elevaciones laterales en tu entrenamiento de hombros? Dímelo en los comentarios. El problema nunca fue la falta de esfuerzo. El esfuerzo siempre estuvo. El problema era la dirección del esfuerzo. Press tras press, sesión tras sesión, construyendo el músculo equivocado y esperando el resultado correcto. Arnold lo aprendió perdiendo ante un hombre 20 kilos más ligero. Tú lo acabas de aprender en este vídeo. La dirección es correcta, y el trabajo que ya estás haciendo, con el método que acabas de recibir, produce lo que siempre debería haber producido. Ahora que tus hombros van a empezar a trabajar en la dirección correcta, el siguiente paso es asegurarte de que la espalda completa el V-taper, dominadas, remos, el ancho real. Haz clic aquí arriba. El vídeo ya está esperándote.